Gracias por seguir informándose con esta edición de Noticias Occidente. Como lo mencionamos antes de la pausa, nos acompaña hoy el profesor e historiador Osvaldo Barrantes, de acá del Cantón de Grecia, que nos va a hablar un poco sobre la historia de estos 195 años de vida independiente que cumple nuestro país, pero también a nivel de Centroamérica. Profesor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad que es un placer estar acá. Hablar de historia siempre es placentero, y hablar específicamente de un hecho histórico tan importante para la región centroamericana y para Costa Rica en forma particular es más importante todavía. Cuando uno habla de la independencia específicamente de Centroamérica, hay que hacer la aclaración de que hay causas importantes de esa independencia. No es algo que se dé de un día para otro, es algo que se viene cocinando a fuego lento desde un periodo largo. Uno diría que dentro de las primeras causas de la independencia para el caso de Centroamérica, específicamente está por ahí lo que fue la Revolución Francesa de 1789, está la Declaración de los Derechos del Hombre, del Ciudadano, y por supuesto la influencia que juega también la independencia de las 13 colonias. Entre algunas cosas, también hay que recordar por ahí las Cortes de Cádiz que se dan en 1810, específicamente, que Costa Rica manda su representante, que es Florencio del Castillo, para lo cual, por cierto, Costa Rica no cumplía con la totalidad de población, y es la primera vez que se le pide al partido de Nicoya los pobladores para poder sumar o tener la población suficiente para tener representación en la Corte de Cádiz, que por cierto fue Florencio del Castillo nuestro representante. Pero así el punto de partida, el punto de quiebra por el cual España comienza a perder el control de lo que es América fue específicamente en 1808, cuando se da la invasión de Napoleón Bonaparte y toma a España, que se la cede luego a su hermano José Bonaparte, y ahí comienza, diría yo, que el principio del fin. Sin embargo, para nosotros lo que nos incumbe acá, recordemos que la estructura jerárquica que hay durante la colonia, donde están los virreinatos, está para el caso de nosotros el virreinato de Nueva España, que es México, luego está la Capitanía General, que era Guatemala, y luego la Diputación de León, a la cual nosotros pertenecíamos. Cuando se da la independencia, específicamente ya en 15 de septiembre de 1821, en Guatemala, fue la independencia del pueblo de Guatemala, fue una independencia clara, inclusive ellos hacen la aclaración vía correo que fue una independencia de parte del pueblo de Guatemala, no incumbe a ninguna otra de las regiones, pero sí vía correo mandan la iniciativa para que las demás diputaciones se pronuncien al respecto. Y como eran aquellos tiempos, llegar acá era bastante difícil. Para llegar a Costa Rica, la región más alejada de esa Capitanía General, tenía que pasar primero por la Diputación de León, evidentemente. Cuando llega a la Diputación de León, ya es el 13, ahí por el 11 de octubre de 1821, ya ha pasado bastante rato. Y a Costa Rica llega el 13 de octubre, ese mismo correo. Llega a Cartago, en Cartago se decide ahí en un primer momento tomar esa decisión de León. Ahí es donde aparece el acta de los nublados, y luego se da un periodo de espera, como que no estaban tan de acuerdo los demás ayuntamientos, se da un periodo de espera y se decide ya para el 29 de octubre en una junta de delegados en Cartago, donde están todos los ayuntamientos, hacer la separación absoluta de España. Pero es importante recordar por ahí, uno habla así como muy soberamente, muy rápidamente, pero son hechos históricos muy importantes, porque cuando se da la independencia de Centroamérica, de España, en forma general, bueno, en este caso Guatemala primeramente, ya había una clara división. Allá por Guatemala estaba por una parte Pedro Molina, que era más liberal, y por el otro lado estaba José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle muy a favor de la monarquía. Se reúnen allí en el Palacio de Gobierno, y estando en el Palacio de Gobierno arengando unos a favor de la independencia, otros no tan a favor, surge el papel de Bedoya, que Bedoya es específicamente la esposa de Pedro de Molina, y él específicamente, ella incita, el día anterior se tomó el tiempo para ir a los lugares, a los barrios más populosos de Ciudad de Guatemala, a decir los beneficios que tiene, por ejemplo, que tenía la independencia. Y es interesante el hecho porque ella logra, a través de esa movilización popular, que el día en que están en el Palacio de Gobierno tomando la decisión, ella afuera está con
con sus bombas, con sus cohetes, y cuando están discutiendo sobre si se procede a la independencia o no se da la independencia, comienzan a reventar cohetes, comienzan a reventar bombas. La gente que en ese momento está en la sesión decidiendo el futuro de Guatemala, piensan que lo que se armó fue la revolución y entran en pánico, y José Cecilio del Valle, que posteriormente va a ser quien firma el acta de independencia, decide inmediatamente firmar. ¿Por qué? Porque tenían el temor a que el pueblo se les rebelara. Entonces, es una parte del hecho histórico de que fue la independencia de Guatemala en este caso. Pero como les decía anteriormente, para el caso específico de nosotros tomamos una decisión propia, a pesar de que en un instante, primero se toma el acta de León, luego todos los ayuntamientos se reúnen en Cartago y toman la decisión propia. Ahí, la decisión absoluta de separarse de forma definitiva del Imperio Español. Pero es importante decir algo. Yo creo que hay que recordar que para Costa Rica fue una decisión difícil. ¿Por qué fue difícil? Porque Costa Rica, en ese momento, una región bastante retirada, como le dije anteriormente, no nos afectaba prácticamente en nada que España nos dominara, porque en realidad no existía ningún dominio sobre nosotros, por una razón muy sencilla, porque nosotros no tenemos oro ni tenemos plata. Entonces, nosotros vivíamos relativamente bien, bastante tranquilos, sin ninguna dominación. De hecho, eso es lo que hace que la decisión última de separarse sea bastante difícil. Ahora, si vemos eso a la luz de la historia, tendríamos que decir que la independencia como tal, yo lo veo como una tarea inconclusa. Tanto para Costa Rica, para Centroamérica y para América en forma general, yo lo veo como una tarea pendiente. Yo creo que es algo que todavía no nos ha llegado fuertemente, no se ha dado totalmente. Yo creo que desde el momento en que nosotros como nación comencemos a caminar con pies propios, comencemos a pensar con nuestra cabeza y a sentir con nuestro corazón, podemos decir que somos independientes. Creo que antes no podemos decir que somos independientes. Aún dependemos, sí, de varios países, ¿verdad? Don Osvaldo, coméntenos también sobre esa acta de los nublados, que llega al mismo tiempo, el 13 de octubre de 1821, ¿verdad? Al mismo tiempo que llega el acta de independencia. Costa Rica en esa época era la provincia de la Capitanía General de Guatemala como la más alejada y la más pobre, la que tenía menos población, la que, por así decirlo, como la más discriminada de las demás, la que tenían allá como lo largo. ¿Qué contenía esa acta de los nublados que se redactó en León? ¿Qué nos querían decir con esta acta de los nublados? Sí, qué hecho que me preguntas, porque en realidad lo que existía desde anterior, hace bastante rato, era una pugna por el poder entre Guatemala y la Diputación de León. Siempre fueron acérrimos rivales. Cuando ellos reciben en León la declaratoria de independencia de Guatemala, ellos deciden no tomar esa decisión de Guatemala, sino que redactar su propia acta. Y a Costa Rica llegan las dos, de verdad, llegan las dos actas. En un inicio, como les dije anteriormente, Cartago se inclina por el acta que viene de León. Podemos decir que esa fue el primer acta de independencia, no de Costa Rica, sino de Cartago. Decisión que luego revocan dos días después, porque se dan cuenta que no es como lo que más conviene. Entonces, a partir de ese momento, Costa Rica se da un periodo que es desde el 13 de octubre al 29 de octubre, donde comienzan a pensar verdaderamente a ver qué hacen. Se reúnen el 29 de octubre, dejan atrás un poco esa acta de los nublados, que el acta de los nublados es básicamente como diciendo a ver qué pasa en términos generales, y el 29 de octubre se da la separación absoluta por parte de Costa Rica y de parte de todos los ayuntamientos de lo que es el Imperio Español. Pero coméntenos y también a todos los televidentes, parte de las tradiciones, ¿verdad? Esta semana cívica están los faroles, se encuentra la antorcha, los desfiles. Como mencionaba usted antes, ese trabajo que hizo Dolores Bedoya, ¿verdad? De convocar, de llamar la atención en Guatemala, ella lo hacía con un farol. ¿A qué se debe también que nosotros ahora, 195 años después, todavía celebremos y lo conmemoremos con un farol, ¿verdad? Como el tradicional desfile del 14 de septiembre. Es importante recordar la fecha en que estamos. En ese momento no existía muchos adelantos tecnológicos que ahora tenemos, se iluminaban con candelas. Cuando se está llevando a cabo la sesión que decía yo en el Palacio de Gobierno, ellos están iluminándose con candelas. Desde la noche anterior, como dije anteriormente, ella se toma, de hecho fue una figura bastante importante en la independencia, a la parte de su esposo, porque ella se da la tarea el día anterior de ir a convencer a los barrios más populosos de Guatemala, de darles
los puntos positivos de por qué era necesario independizarse. Desde ese momento ella logra que la gente se desplace al Palacio de Gobierno, la gente esperando afuera del Palacio de Gobierno estaban con sus candelas y lógicamente se trasladaban desde sus lugares hasta el Palacio de Gobierno con una candela, y luego de la celebración, como les dije anteriormente, era con cohetes, con bombetas y todo lo demás. Eso hace que siempre, desde aquella fecha hasta el momento, se celebre la independencia a través con los faroles, que es una tradición que, por cierto, me parece que es muy bonita. ¿En qué momento también como tradición, verdad? Todos los 14 de septiembre, por lo menos acá en Costa Rica, se espera la antorcha, que pase la antorcha por cada cantón, que cada centro educativo la lleve a su escuela, a su colegio, realizar el acto cívico. ¿En qué momento se empieza con ese recorrido desde Guatemala hasta Costa Rica con esa antorcha? Y que, como lo dije antes, también 195 años después, que estamos por cumplir, lo seguimos celebrando, lo seguimos conmemorando. ¿A qué se debe que con una antorcha se recorriera todo Centroamérica? La razón específica histórica no la conozco. Sí me parece que va por el lado de tratar de unificar a la región centroamericana, y siempre ha existido desde la época de la capitanía la idea de unificar todo Centroamérica, y que saber que se está viviendo un hecho que no solamente incumbe, por ejemplo, a Guatemala, sino que es un hecho histórico que de una u otra forma, aunque esté en Guatemala como capitanía general, va a tener sus repercusiones importantes a través de los demás países centroamericanos, desde Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y por supuesto Costa Rica. Pero yo, más que eso, querría decirle que Costa Rica, como le dije anteriormente, lejos de verse desfavorecida por el distanciamiento que existía de la Capitanía General de Guatemala con Costa Rica, la región más alejada, fue totalmente beneficioso. ¿Por qué? Porque no sufrimos las vejaciones, la esclavitud que sufren, por ejemplo, regiones como Zacatecas en México o el mismo Potosí en Perú. Entonces, esto, como les decía anteriormente, hace que la toma de decisión sea bastante difícil. Pero sin duda es un primer paso importante que Costa Rica da, que viene a consolidarse con lo que fue la primera constitución, que fue el llamado Pacto Social Fundamental Interino de la República de Costa Rica, conocido como Pacto de Concordia, con lo cual Costa Rica sienta las bases de lo que va a ser posteriormente el Estado-Nación. Como mencionaba usted antes, profe, para ir finalizando, esa idea, esa decisión fue muy difícil de tomarla porque no nos beneficiaba mucho, pero tampoco nos perjudicaba mucho, ¿verdad? Fue una de las decisiones difíciles. ¿A qué se debe que Costa Rica cambiara de opinión y antes de tomar la decisión del acta de los nublados, se tome la otra, la del acta que se firmó en Guatemala? Porque se quería tomar una decisión propia, se quería, si se quiere, la independencia, no íbamos a estar dependiendo nuevamente de lo que decidieron en León. Además de, como le dije anteriormente, la disputa entre León y la Capitanía de Guatemala, a nosotros como que no nos incumbía mucho. Se toma la decisión, de hecho, le dije anteriormente, cuando Cartago toma la decisión de acoger el Acta de León, se dieron cuenta como que no era lo más importante, que no era lo más significativo, que no venía mucho al caso, porque si se estaba buscando ser autónomos, ser independientes, ya estábamos comenzando mal. Estamos comenzando mal porque específicamente estábamos tomando el Acta de León. Creo, evidentemente, que el darle participación a todos los ayuntamientos del país y que cada ayuntamiento decidiera de forma unánime independizarse fue muy importante. Pero yo tal vez más allá de eso quisiera, no sé cuánto nos queda, pero decir la importancia de esa independencia. Yo creo que hay que decir que la identidad propia del costarricense a través de todo este periodo, uno diría que se ha ido diluyendo, que se ha ido desapareciendo. Esa identidad que, lógicamente, que nos diferencia con respecto a otros países, yo creo que es lo que debemos de nosotros mantener. No puede ser, por ejemplo, en la actualidad que crezcamos como árboles sin raíces. Creo que no, creo que eso que nos identifica a nosotros como costarricenses no lo podemos perder. Es quizás de lo más importante, y yo creo que eso está directamente relacionado con lo que es nuestra historia. Debemos de aprender a creer en nuestro país, identificarnos con nuestro país. No podemos simple y sencillamente creer que somos simple y sencillamente una unidad y que como unidad no tenemos nuestros valores. Yo creo que la globalización no puede consumirnos tanto. Sé que los medios de comunicación juegan un papel muy importante, pero yo creo que es muy, muy importante que guardemos nuestras raíces y que nos identificamos como costarricenses, que las tradiciones que tenemos hasta la fecha las podamos mantener y las podamos transmitir de generación en generación, como hablabas vos antes, lo que son los faroles, los desfiles, si Dios quiere, de esta semana. Creo que son cosas que nos deben de identificar y cosas que deben de mantenerse
porque es lo que identifica a un pueblo. ¿Cómo recuperar esos valores? ¿Cómo arraigarlos más, quizás desde las aulas, tal vez, quizás desde la infancia? ¿Cómo se puede hacer? Yo creo que me das una oportunidad grandísima. Yo creo que la educación juega un papel muy importante, por supuesto, pero yo creo que es muy importante el papel dentro de los hogares. Yo creo que, desgraciadamente, la educación que se da desde las casas y tal vez de las mismas instituciones educativas no es de la mejor. De verdad, no es de la mejor, porque tal vez no nos tomamos muchas veces el tiempo necesario para reivindicar sus valores propios. Muchas veces nosotros nos quejamos de los mexicanos y ese nacionalismo exagerado. Ojalá nosotros tuviéramos ese nacionalismo, que nosotros nos identificáramos con nuestra patria, que aprendamos a querer a nuestro pueblo, que no nos sintamos mal o que no desprestigiemos a nuestro país. Yo creo que ese sentimiento propio del costarricense es lo que nosotros verdaderamente debemos de ensalzar para que no caigamos en una cultura de la globalización donde todo... Vamos a ver, Costa Rica tiene un problema grande y casi que a nivel centroamericano, pero Costa Rica es muy buena para imitar, pero no para imitar lo mejor, siempre imitamos lo peor. Decía por ahí Simón Rodríguez, que era Simón Rodríguez para mí el educador más importante, educador de Simón Bolívar, decía, ya que imitamos las cosas de Europa, imitamos cuestiones que vienen de Estados Unidos, imitemos la originalidad que ellos tienen, y es cierto. Yo creo que a pesar de que adquirimos la independencia, no llegamos a ser libres, por lo que te decía antes, porque no pensamos con nuestra cabeza, no sentimos con nuestro corazón y no caminamos con nuestros pies. Creo que para mí es una tarea pendiente, la independencia. Definitivamente es un tema que da para mucho más que hablar, ¿verdad? Un tema que se puede amplificar todavía muchísimo más y que esperemos en algún momento, profe, sentarnos nuevamente acá a seguir platicando de esto, ¿verdad? Entonces, esto sería, muchas gracias por acompañarnos, 195 años de independencia, y que esperemos que los que quedan por celebrar, seas como decís vos, aún con más valores arraigados, ¿verdad?, a nuestra nación. Gracias a ustedes, de verdad, por la oportunidad, y ojalá de verdad que esta semana cívica sea una semana de reflexión y que de verdad aprendamos a identificarnos con nuestra gente, con nuestra patria, con nuestra idiosincrasia, para ser nosotros mismos y dejar de ser lo que no somos. O sea, tenemos que vaciarnos de eso que nos han metido en la cabeza para ser nosotros mismos. Perfecto, Osvaldo. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Vamos a una pausa comercial, pero al volver tendremos mucha más información acá en esta edición de Noticias Occidente. Ya regresamos.